ser un día de ayuno para usted. Si usted está disponiendo más días de ayuno y oración en estos 40 días, qué bueno, le bendigo, lo estamos haciendo nosotros, estamos disponiendo varios días, pero el día martes usted debería disponer por lo menos para ayunar durante estos próximos 40 días. El martes pasado fue el primer martes, este martes que viene sería el segundo martes. Entonces, ¿por qué estamos ayunando y orando? Yo les dije que teníamos una instrucción para los próximos 40 días y para los siguientes 300 días. Después de estos 40 días van a venir 300 días en los que nosotros vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor en cuanto a la labor que tenemos que hacer. Y una de las labores que tenemos que hacer es evangelizar, ganar almas. Vamos a hacer actividades que nos van a ayudar a ganar almas, no porque queramos tener la iglesia llena, que nos gustaría verla llena. Yo les he explicado que una iglesia llena es símbolo o es muestra de que allá afuera hay menos almas perdidas. Entonces, no, por esa razón. Pero queremos evangelizar porque queremos llevar el mensaje a otros. Queremos que usted siembre para frutos delante del Señor. El Señor Jesús dijo que nosotros deberíamos llevar frutos que permanezcan y frutos que glorifiquen al Padre. Y una de las cosas que glorifican al Padre es que se salven almas. Y cuando nosotros salvamos almas, cuando nosotros ayudamos a alguien a salvarse, dice la Biblia que somos sabios y que estamos alcanzando favor de Dios por ello. No es que Dios te favorezca por ganar almas, no es un negocio del reino. El ganar almas es una actitud, es una forma de testificar de que tú crees en Dios y que si tú crees en Dios, tú compartes lo que crees. Les ponía un ejemplo, cuando tú oyes un chisme y lo crees, ¿lo compartes o no? Igual, si nosotros creyéramos lo que o decimos que creemos en la palabra del Señor y creemos en la salvación de Cristo y estamos convencidos de que Jesús murió por nosotros, entonces la mejor forma de testificar de ello es compartiendo lo que creemos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en los siguientes 300 días, después de los primeros 40 días que tenemos de ayuno y oración. Entonces les invito a que estén orando, que estén ayunando. Si usted tiene dudas de cómo hacerlo, acérquese a nosotros y le estaremos explicando cómo hacer ese ayuno y esa oración, que ya les habíamos explicado, pero si usted tiene dudas lo puede preguntar y cómo ayunar y nosotros le podríamos explicar cómo hacerlo. Bien, entonces durante estos 40 días vamos a estar viendo un tema que para mí es importante, que es apártate para Dios. Hace 8 días hablamos de apartarnos para Dios. Y hablamos de qué es apartarse y de la importancia que tiene apartarse. Bien, hoy quiero hablarles de algo en lo que te tienes que apartar para Dios. Y haciendo mención a lo que hoy celebra la iglesia secular, la iglesia popular, no secular, la iglesia popular, que es la iglesia católica, hoy celebra el domingo de Ramos. Trajeron sus ramitas ¿no? Qué bueno, porque no iba a hacer nada hoy con las ramas. Quizás darle unos azotes con ella. Pero ¿qué es esto de las ramas? ¿Por qué las ramas? ¿Por qué la gente lleva sus ramas hoy a la iglesia para que el sacerdote las bendiga? ¿Cuál es esta razón? Cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén antes de ser crucificado, usted sabe que esta semana la gente celebra el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, a partir de hoy, se conoce como la Semana Mayor, y entonces la gente empieza a celebrar el Vía Crucis de lo que Jesús padeció en la cruz del Calvario antes de la cruz del Calvario, para llegar a la cruz del Calvario, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Esta es la semana en que se recuerda esto. Yo no diría que celebramos, pero yo sí diría que recordamos. Celebramos la resurrección. Yo no podría celebrar así con todo mi corazón la muerte de Cristo, no la celebraría. Agradezco a Dios por su muerte, le doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios por su muerte. No celebro la muerte, yo no podría celebrar la muerte del Señor, pero sin embargo, si no hubiera habido muerte, no hubiera habido resurrección. Entonces, es como un poco contradictorio, pero celebramos la resurrección y recordamos su muerte, su sacrificio, agradecemos a Dios por ello, y hoy la gente estaría celebrando el Domingo de Ramos. Bien, la semana que el Señor Jesús llega a Jerusalén para ser crucificado, un día como hoy el Señor Jesús entra a Jerusalén, y al entrar a Jerusalén entra para
ir a su propósito, a su destino, a lo que Dios había diseñado para él. Entra a Jerusalén, pero cuando entra a Jerusalén, él es recibido como todo un rey. Es recibido como un rey. Y este recibimiento que le dan a Jesús lo hacen con ramas, ahorita lo vamos a leer, cortando, ponen sus mantos, sus túnicas, las ponen al piso como una alfombra para que él entrara, darle reconocimiento que él es el rey que esperaban, y al acabarse las túnicas y al acabarse los mantos, empiezan a cortar ramas de los árboles y empiezan a ponerlas al piso. Algunos las levantan para alabar a Jesús y darle la bienvenida a Jerusalén. La entrada de Jesús a Jerusalén no era cualquier entrada, era la entrada triunfal del rey Mesías a Jerusalén. La nación de Israel, toda la nación de Israel sabía que venía el rey Mesías, lo estaban esperando. El Salvador, el Cristo, lo estaban esperando, el que iba a gobernar sobre toda la nación de Israel y el que se iba a señorear sobre todos los adversarios de Israel y que iba a darle la libertad a Israel que estaban esperando. Recuerda que la nación de Israel estaba en una situación de opresión, estaba siendo sometida por los romanos. Los romanos habían conquistado Israel y la habían sometido, eran esclavos, estaban bajo el yugo de los romanos. No estaban siendo esclavos como la esclavitud que antes padeció la nación de Israel, pero sí tenían que pagar impuestos, tenían que pagar tributo, no eran dueños de sus propiedades, no podían ejercer su religión con libertad, no podían practicar su fe con libertad, no era bien visto por los romanos y ellos eran señalados, acusados, humillados por los romanos que estaban entre ellos y por cualquier otro pueblo que viniera a Jerusalén, porque la nación de Israel, el pueblo de Israel había sido sometido a esclavitud en los romanos. Entonces, al ver a Jesús entrar a Jerusalén, de acuerdo a la profecía, algo que ya se había decretado, algo que ya se había dado con anterioridad, cuando la profecía fue dada, los israelitas mantenían su esperanza y mantenían su confianza en que este rey Mesías, este Salvador y Cristo, vendría a Israel, entraría a Jerusalén con un triunfo, con una gloria mayor que cualquier otro rey que hubiera tenido Israel. Y cuando Jesús llega, le precede a Jesús todas las señales y milagros que él había hecho en todas las regiones alrededor de Jerusalén. ¿Sí me explico? Antes de que Jesús llegue a Jerusalén, ya había un antecedente de testimonio de Jesús de todo lo que había hecho alrededor. Milagros, señales, prodigios, cómo había levantado enfermos, cómo había resucitado muertos, cómo había sanado leprosos, cómo había dado vista a los ciegos. Todo ese antecedente, toda esa historia previa de la llegada de Jesús a Jerusalén, esta última visita de Jesús a Jerusalén, porque ya había venido en otras ocasiones, pero esta última visita de Jesús a Jerusalén ya era el antecedente, ya la gente lo estaba esperando, sabía que iba a Jerusalén, las noticias viajaban antes y antes de que él llegara ya lo estaban esperando, ya había multitudes de enfermos. Ustedes recordarán que en una ocasión Jesús se sube a la barca para llegar al otro lado y cuando llega al otro lado la gente ya lo estaba esperando y haciendo fila para que Jesús orara por ellos y los sanara. Ya Jesús estaba siendo esperado aún antes de que llegara, y en Jerusalén no era la excepción. Antes de que Jesús llegara a Jerusalén ya lo estaban esperando. La gente enferma, la gente con problemas, la gente con necesidad ya estaba esperando la venida de Jesús. Y cuando Jesús llega, para ellos es el cumplimiento de la palabra profética declarada de que llegaría el rey Mesías a Jerusalén. ¿De dónde sacó esto? Lea conmigo ahí en Mateo capítulo 21. ¿Cuál es el tema para hoy? Apártate para Dios, segunda parte. Hace 8 días vimos la primera parte. ¿Y qué tiene que ver la entrada de Jesús a Jerusalén con apartarse para Dios? Vamos a aprender eso hoy. Bien. Dice Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella.
desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta es la profecía que el pueblo de Israel sabía acerca de su rey, acerca de su redentor y su salvador. Entonces ellos sabían que el próximo hombre que hubiera tenido un prestigio entre la nación de Israel, que hubiera hecho cosas extraordinarias por la nación de Israel y que entrara a la ciudad montado en un pollino, ese era el rey, ese era el Mesías, el Salvador. Y entonces cuando Jesús manda traer el pollino, es para el cumplimiento de la palabra profética, es para que sucediera la palabra profética. Esto me hace a mí saber o recordar las palabras del apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, milita en la palabra profética que te fue dada. Militar en la palabra profética es caminar sobre la palabra hasta que ésta se cumple. Jesús sabe que es el momento de entrar a Jerusalén y que una de las profecías que tenía que cumplirse era que él tenía que entrar a Jerusalén montado en un pollino. Esa era la profecía declarada. Eso tenía que suceder, eso tenía que pasar. Pero ¿a poco Jesús iba a entrar a Jerusalén, iba a entrar caminando, iba a esperar que el pollino le llegara por abajo y lo montara y entonces ahora sí iba a entrar? Él tenía que preparar el pollino, él tenía que buscar el pollino, traerlo y conseguirlo y montarse en él. Lo interesante es que el pollino estaba ahí esperando en una población antes de entrar a Jerusalén. Entonces, una palabra profética declarada sobre tu vida, tú tienes que militar en esa palabra, moverte moverte en dirección de la palabra hasta que esta palabra se cumpla. Si tú dices, es que no tengo el pollino, bueno, el pollino llegará, pero tú tienes que caminar en dirección hacia la palabra profética que te fue dada para que en el momento que llegues al lugar, el pollino te esté ahí esperando. ¿Sí me explico? Sí, tienes que esperar que la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida se cumpla. Lo que Dios dijo que haría sobre tu vida se cumpla. ¿Sí está conmigo? Entonces tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Dios. Bien, Jesús llega a Jerusalén y versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se les sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Amén. ¿Qué estaba sucediendo? Está entrando el rey. No lo hacían con cualquiera. El poner los mantos y el poner las ramas no es algo que hacían. La nación de Israel no lo hacía con la gente famosa. ¡Ay, aquí viene Ricky Martin! ¡Ahí viene Luis Miguel! ¡Pongamos la alfombra roja! Ellos no lo hacían, ellos eran respetuosos de a quien le daban honra. Ellos no honraban a cualquiera, no podían honrar a cualquier persona, no reconocían lo que Dios estaba haciendo en una persona nada más porque era alguien famoso. Lo que Dios les había dicho a ellos de guardar su corazón, de no convertirse en idólatras, eso había hecho que fueran hasta cierto punto muy celosos de dar honra a cualquiera. Entonces no honraban a cualquier persona, no honraban a cualquier famoso, cualquier reconocido, cualquier persona que entrara. Mire, una de los reclamos de Jesús a la nación de Israel, principalmente a los escribas y fariseos, les dice, ustedes han matado a los profetas del Señor. Porque llegaban los profetas, daban la palabra y ellos en lugar de reconocer que eran profetas decían, no, tú no eres profeta, tú estás blasfemando, vamos contra ti, y terminaban matando a los profetas. Y eso hacía que hubiera un celo tal en el corazón de los israelitas que no a cualquiera honraban. Y en esta ocasión era una situación especial. Estaban honrando al Señor Jesús, estaban dándole gloria. Estaban glorificando a Dios por causa de Jesús. Estaban declarándole gloria al Señor por causa de Jesús. Y entonces cuando Jesús entra a Jerusalén y la gente empieza a poner sus mantos y a poner sus ramas ahí, cuando empiezan a declarar la gloria de Dios y empiezan a declarar el poder de Dios, ahí
en Jerusalén para Jesús, para reconocerlo como un Salvador y como un Redentor, en ese momento la gente no solamente empieza a poner sus mantos y empieza a poner sus ramas, sino que dice en el versículo 19, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este pasaje, este momento en el que se encuentra la nación de Israel, este momento en que la nación de Israel está declarando delante de Dios que Él es el Hijo de David, al reconocer que es el Hijo de David, no están reconociendo el parentesco de Jesús, porque Jesús venía de la casa de David. O sea, sí era de la descendencia de David. No le estaban diciendo, ay, sí, su tatarabuelo David, bendito que ya llegó. No, hijo de David, porque era pariente de David. No, lo que estaban declarando era la palabra profética ya dicha antes, de que este Redentor, de que este Salvador, este Rey Mesías que iba a entrar montado en un pollino, era el Hijo de David, el que iba a ocupar el lugar del trono de David. Cuando Dios hace una promesa a David, le dice, y tu trono permanecerá para siempre. Le dice a David que vendría un rey que haría justicia sobre Israel, que bendeciría a Israel y que su reino permanecería para siempre. Estaba hablando del Mesías. Esa es una promesa que Dios le hace a David, que vendría el Mesías y que su reino sería para siempre. Vinieron muchos reyes. Recuerda, yo le platiqué hace poco que el reino de Israel se dividió en dos, entre el reino de Judá y el reino de Israel. Se dividió en dos y había dos reyes para Israel. Uno gobernaba sobre 3 tribus y el otro gobernaba sobre las otras, las que faltaban. Y entonces este reino dividido tenía que ser consolidado en un solo reino, en el Hijo de David, del que está hablando la gente aquí en este momento, que está diciendo Hosana al Hijo de David. Esta declaración de bendición, esta declaración que estaban haciendo, no estaban haciendo, como les decía, no estaban diciendo solamente, qué bueno que ya llegó el hijo o el tataranieto de David, qué bueno que ya, lo que ellos estaban diciendo, qué bueno que ya llegó el Hijo de David, el que va a ocupar el trono de David, el que va a señorear sobre todo Israel, el que va a volver a unir la nación de Israel, el que va a vencer a todos nuestros enemigos, el que va a echar a los romanos de nuestro territorio y que nos va a dar la victoria. En esas palabras, Hosana al Hijo de David era todo lo que estaban diciendo. Porque ellos sabían que venía su Salvador. Ellos creían que Jesús, en ese momento al menos, en la entrada de Jesús a Jerusalén, en ese momento al menos estaban declarando que Jesús era el Salvador. ¿Qué significa Hosana? Originalmente, Hosana es un grito de auxilio, de socorro, de ayuda, sálvenme. Eso significaba Hosana. Ese era el significado de Hosana. Podríamos decir que la nación de Israel estaba gritando, sálvanos, Hijo de David. Estamos mal. Estamos en una situación deplorable. Estamos en una situación de esclavitud, de pobreza, de maldición. Sálvanos, Hijo de David. Podríamos tomar esa traducción literal como sálvanos, Hijo de David. Pero cuando se hace de la manera en que la nación de Israel le está dando, que la ciudad de Jerusalén le está dando la bienvenida a Jesús, en alguna de sus traducciones podríamos decir que lo que ellos están diciendo, viva el Rey Salvador, viva Jesús el Rey Salvador, viva el Hijo de David, el Rey Salvador. Era una declaración, no solamente una expresión para reconocer a Jesús como el Hijo de David, sino más bien era para reconocer a Jesús como el Rey Mesías, el Salvador. Era el Cristo, el Redentor de Israel. Era lo que ellos estaban diciendo, era lo que estaban declarando en ese momento. Por eso la nación de Israel en ese momento está clamando a gran voz, declarando a gran voz que Él es Jesús, el Hijo de David. ¿Se acuerda de los ciegos
cuando le gritaba, sobre todo este ciego, que era ciego de nacimiento y que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba con tal fuerza que la gente le decía al ciego: ya cállate, no molestes. Y él seguía gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente volteaba, los que estaban ahí: oye, cállate, no estés gritando. Y entonces Jesús voltea, y cuando se acerca, él vuelve a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y ya la gente: ya te escuchó, ya viene, cállate. Y entonces Jesús se acerca y le dice: ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Y Jesús ora por él y el ciego recobra la vista. Lo que la gente le está diciendo, esta multitud de gente que está en la entrada a Jerusalén y que están recibiendo a Jesús, lo que le está diciendo: sálvanos, ten misericordia, estamos mal. Ayúdanos, te reconocemos, sabemos de tus milagros, sabemos que resucitas muertos, que levantas paralíticos, que das vista a los ciegos, lo sabemos, ten misericordia y sálvanos. Es lo que le están diciendo a Jesús. Ese grito de alabanza, esas ramas que ponen a sus pies, es un grito no solamente de darle una bienvenida al Rey Mesías que está entrando a Jerusalén, sino que lo que están reconociendo esta gente está declarando con su boca que cree que Jesús puede salvarlos y cree que Jesús puede traer bendición a sus vidas y la restauración que ellos están esperando. Porque ellos saben que la venida del Rey Mesías, la nación de Israel sabe, ellos vivieron y viven el día de hoy con la profecía que Dios declaró. Lo que se declaró desde Génesis hasta Malaquías, ellos lo creen fielmente y saben que cada una de las promesas que están escritas en el Antiguo Testamento tendrán cumplimiento. Ellos lo creían. Antes de que Jesús viniera, ellos estaban esperando las promesas que Dios había hecho a través de los profetas y el cumplimiento de cada una de ellas. Las promesas de Dios no fueron dadas solamente porque sí. Los judíos estaban esperando que estas promesas se cumplieran, que estas promesas tuvieran cumplimiento. Y cuando llega este momento y ven a Jesús entrar montado en un pollino y con el antecedente de la cantidad de milagros que había hecho, y además no solamente eso, sino el poder de convocatoria que Jesús tenía. Donde Jesús se paraba, 5,000, 10,000 gente se paraban a escucharle. Donde Jesús iba, 5,000, 10,000 gentes llegaban para recibir un milagro. Jesús tenía un poder de convocatoria que ningún israelita había tenido por muchísimos años. Y al ver que el pueblo empieza a unirse alrededor de un hombre, la nación de Israel creyó y dijo: este es el bueno. Este es el que nos va a sacar de la situación. Y por eso es que un domingo como hoy, o un día como hoy, el Señor Jesús fue recibido en Jerusalén. Fue bienvenido en Jerusalén como Rey y Señor. ¿Cómo entonces la gente hoy celebra, o lo que conoce hoy la gente como el Domingo de Ramos, sin saber realmente lo que está celebrando? Lo interesante de este día es que cuando Jesús llega a Jerusalén, uno pudiera decir: wow, dice el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, hablando de Jesús, estamos en Mateo 21, versículo 10, dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ya no solamente era Jesús el maestro, ya no era Jesús el carpintero, ya no era solamente Jesús el nazareno, ahora era Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora sí le pusieron el nombre completo, porque estaban reconociendo que en Jesús había algo diferente. Dice que la ciudad entera se conmovió. No solamente los que estaban en la entrada recibiéndolo, sino los que estaban en sus trabajos, en sus labores, los que estaban en el campo, los que estaban en el templo, los que estaban en el palacio de gobierno, los que estaban en las cárceles. Toda la ciudad se conmovió y preguntaba: ¿quién es este que está entrando? ¿A quién le echan tantas porras? ¿A quién le están gritando que lo salve?
¿Quién es ese al que le están diciendo que traiga salvación a sus vidas? Y la gente se empezó a conmover y la gente empezó a escuchar que había llegado alguien a Jerusalén que era el rey Mesías, el Salvador. Porque ese canto, esa expresión, esa alabanza que estaban levantando la ciudad de Jerusalén en ese momento, ese canto no lo habían dicho nunca antes. No se lo habían cantado a nadie. No le habían dicho a nadie antes, Hosana, hijo de David. A nadie le habían dicho esto. Era la primera vez que la nación de Israel empezaba a expresar gozo y júbilo porque habían recibido a su Salvador, al Rey Mesías. Qué maravilloso. Uno podría decir, wow, si hubiéramos estado ahí y fuéramos uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12, a lo mejor éramos Tomás el incrédulo o Pedro el atrabancado. Y fuéramos con ellos y vemos cómo reciben a Jesús y nosotros ahí con Él y la gente echando porras y tú vas ahí con Él, ay, hasta desde hoy, qué bienvenida nos están dando. Y Pedro ha de haber pensado, y yo diciéndole al maestro que le diéramos la vuelta a Jerusalén. ¡Guau! ¡Qué recibimiento! En ninguna ciudad nos habían recibido así. Y los discípulos ahí caminando sobre las ramas también y sobre los mantos han de haber sentido que flotaban ahí en el aire porque iban con el maestro. Y el recibimiento para Jesús era un recibimiento extraordinario, algo que no había algo que no había pasado antes. La gente estaba alabando al maestro. Los discípulos les decían, no, yo vengo con él, yo lo conozco, desde hace 3 años ando con él, juntitos todos, yo le sirvo la comida, yo le lavo los platos, yo le tiendo la cama ahí, bueno, ahí en las piedras yo se las acomodo, pero yo he andado con él. Y entonces era un momento de gloria para el Señor Jesús. Era un momento maravilloso para el Señor Jesús. Y uno podría decir, pues ya era para que el Señor Jesús empezara a tomar control de la situación. Pero no había terminado su labor del Señor Jesús. No había terminado lo que Él tenía que enseñar. Todavía le quedaba una semana más, bueno, unos pocos días, porque ni siquiera fue una semana, unos pocos días antes de ser crucificado. Unos pocos días para poder dar unas enseñanzas. Y a mí me llama la atención que la enseñanza, lo primero que hace al entrar a Jerusalén es dirigirse al templo. Le dan la bienvenida, la multitud lo sigue, aplausos, alabanzas al Señor, danza, gente danzando, ya vamos a ser libres, ya el Señor ha venido por nosotros y la gente celebrando porque había venido el Rey Mesías. Ellos estaban contentos porque era su tiempo de salvación. Nosotros decimos, hermano, Dios tiene bendiciones para usted. Amén. Ellos danzaban, ellos se gozaban, ellos estaban felices por lo que Dios iba a hacer en ellos, los iba a liberar por fin. Lo que Él prometió se estaba cumpliendo ahora. Y la gente estaba feliz, y la gente lo sigue, y van detrás de Él, y Jesús llega al templo, y todos ahí van, a ver, ¿qué nos va a decir el maestro? ¿Qué nos va a enseñar ahora? Seguramente uno de sus grandes discursos acerca del amor y el perdón. O quizás de la sanidad, de los milagros y señal. La gente empezó a acercarse y empezaron a recibir milagros. Pero cuando Jesús llega al templo, observa algo que a Él no le agrada. Dice el versículo 12. ¿Ya está ahí? Estamos en Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo. Espérame tantito. Así ya está terminando. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La gente que le venía aplaudiendo se ha de haber quedado. ¿Cómo? Algunos habrán dicho, sí, corre los maestros, porque son unos despiadados, nos venden las palomas carísimas. Y algunos han de haber estado de acuerdo, no por la razón por la que Jesús lo estaba haciendo, sino porque muchos que estaban en pecado venían al templo y como no preparaban sus corderos, como no preparaban sus palomas, ellos no tenían ese tiempo de cuidar el sacrificio que iban a dar al Señor, sino que se lo dejaban a los vendedores
Y ellos mercaban con el sacrificio y con el perdón de Dios. Y entonces cuando venía el tiempo de las ofrendas, de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, no, pues hacían negociazo. Hace ratito que veníamos para acá, pasamos por una iglesia católica. Y vi cómo fuera de la iglesia estaba una señora con un tambachote de palmas y estaba tejiendo varias, haciendo figuras ahí de palma. Yo dije, todas esas palmas se van a la basura durante todo el año, pero hoy es el negociazo. Hoy es el negocio. Si tú te vas a parar afuera de una iglesia y te llevas unas ramitas, las vendes. Aunque sean de huizache o de cempasúchil, las vendes. ¿Por qué? Porque ese es el negocio de la fe. Cuando la gente dice es que la fe es un negocio, la fe no es un negocio. Hay gente que hace negocio con la fe, pero la fe no es un negocio. Y cuando la gente hace negocio